Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Arturo Sánchez. Aquí estamos nuevamente con la meditación de esta mañana. Hoy 14 de marzo vamos a dar inicio a nuestra reflexión. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias Señor te damos en esta hermosa mañana, Señor, que nos has bendecido con vida, con salud. Buen Dios, rogamos tu protección. Líbranos, Señor, de toda tentación, de todo peligro, de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a poder hacer siempre lo correcto y lo justo delante de tus ojos, buen Dios. Acompaña a nuestras queridas familias, Señor, en sus labores de este día y también quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos en la meditación que sea de beneficio, de prosperidad para nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 14 de marzo, devocional matutina, el Dios que no nos deja caer. El Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan. Judas 1:24. La epístola de Judas termina con una de las doxologías, alabanzas a Dios más impresionantes de toda la Biblia. Echemos un vistazo a este maravilloso pasaje para comenzar nuestro día de hoy dando gloria al Señor. El versículo 24 es el que da inicio a la alabanza, dedicándola al Dios que tiene poder para cuidar de que usted no caiga. La Biblia menciona de manera recurrente el hecho de que Dios es poderoso. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe también una doxología final a Romanos 16, en la cual hace referencia al Dios que tiene poder para fortalecernos. Este Dios poderoso que puede guardarnos sin caída era lo que necesitaban los creyentes a quienes Judas se dirigía y que tenía que enfrentar a falsos maestros, doctrinas y movimientos disidentes que amenazaban la fe de muchos y la unidad de la iglesia. Por supuesto, el Dios que tiene poder para guardarnos sin caídas es también el que necesitamos hoy para enfrentar nuestros desafíos de fe, para que no neguemos nuestra fe por causas de conveniencias, preocupaciones o por cualquier otra razón que ponga la prueba, que nos ponga a prueba. Judas nos recuerda que mientras caminemos con Dios estaremos seguros, por muy peligrosos o resbaladizos que puedan resultar algunos tramos del camino. Como bien afirma en Salmos 121, no podrá dar nuestro pie en resbaladero, ni se dormirán, sino que constantemente nos estará guardando para que no caigamos. Al darnos este retrato de Dios, es el propósito del Espíritu Santo recordarnos que el cristianismo no es la experiencia de personas fuertes que tienen la capacidad de avanzar por sí mismas en cualquier tipo de sendero, sin caer ni lastimarse. Por el contrario, el cristianismo es la experiencia de personas que viven de muchas caídas y saben que seguir solos seguirían cayendo y en peligro de perderse. Por eso se aferran a un Dios que es poderoso para guardarlos constantemente. El Dios poderoso nos recuerda que no tenemos que demostrarnos que somos fuertes, sino estar dispuestos a depender de su poder. No tenemos que vivir aparentando que no hemos caído o que nunca nos va a pasar, sino que vivimos conscientes de que la única posibilidad de mantenernos sin caer consiste en agarrarnos con firmeza de Él. No olvides, caminando con Dios no caeremos en el error ni la apostasía, porque Él es poderoso para cuidar de que no caigamos. Alabado sea Dios por eso. Mis amigos, mis hermanos, aferrémonos a Cristo. Jesús mismo libró, Dios mismo libró a los apóstoles cuando fueron encarcelados. Ahorita lo vamos a ver en la lección. Demostraron su fe en Él y esa fe que ahorita no tenemos, ¿no? Que Dios va a obrar en tu vida. Esa fe que no es ejercida porque simplemente nos apartamos.
del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Dios tiene muchos planes para sus hijos y Él ha prometido que te va a bendecir si tú únicamente te arrodillas ante Él y le pides con amor y tienes esa comunión. Hay una historia muy bonita que no se las voy a contar ahorita, pero brevemente les digo, cuando tú tienes una comunión con Dios bien estrecha, es de la manera que tú puedes ver cómo Dios obra milagros en tu vida. Tienes que entablar esa relación con Dios y meterte en oración, en lectura y poder exponer, ser un buen expositor de la palabra de Dios para que Él pueda obrar en tu vida milagros. Vamos a dar inicio a nuestra temática de reflexiones de la lección que estudiamos a cada semana, que lleva por título Inamovible como el monte de Sión. Vamos a leer el Salmo 125, 1 y 2. ¿Cómo describe aquí a los que confían en Dios? ¿Cómo describe aquí a los que confían en Dios? Eh, Tu fe tiene que ser así de esta manera. Tu fe tiene que ser en, en el sentido de que no, que seas como el monte de Sión, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces cuando eh, Dios puso al, como por ejemplo, ¿no? Al monte de Sión, que por medio del salmista lo pone para que sea visto por todas las ciudades que viven en los alrededores y de esa manera la pone como un monte fuerte, como un monte donde Dios habita en él. Eh, Salmo 125, 1 y 2 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor del pueblo desde ahora y para siempre. Los que confían en el Señor se les compara como el monte de Sión, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina, a diferencia de los montes dominados por los impíos que son zarandeados por los mares. La impresionante durabilidad del monte sobre el que se sentaba Jerusalén inspira una profunda confianza. La confianza de la protección de Dios se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad en la que el mal parece prevalecer con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso en medio de ese mal, el pueblo de Dios puede tener esperanza. ¿Qué tentaciones tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? En medio de tanta tribulación, yo estoy seguro que muchas personas que están afuera en la vida, yo le llamo la vida secular, ¿no? La vida que no tienen religión o que tienen otro tipo de religiones que yo estuve mucho tiempo en la iglesia católica y para mí era como puedo pecar todos los días y el domingo voy y me confieso, ¿no? Con el cura y él perdona mis pecados y llega el lunes y voy a seguir pecando y esa era la mentalidad que yo tenía en ese entonces. Ahorita, de acuerdo a lo que yo he estado estudiando en la palabra de Dios, me he encontrado con otro tipo de circunstancias y de maneras de poder eh, entender que no es la forma que tienes que tener tú. Que vienen desafíos, sí, muchos, que vienen desánimos bastantes, eso no te quita el que tú vengas a una iglesia cristiana de cualquier denominación a estudiar la palabra de Dios no quiere decir que no vas a sufrir aflicciones, sino todo lo contrario. El Señor te va a probar cada vez y cada vez para ver de qué estás hecho. No, vamos a decirlo de esta manera porque no tengo otras palabras. El Señor te va a pulir y estás como una piedra así nada más, ¿no? Que eso eres un diamante en bruto, le llaman las personas y es muy popular esta palabra de un diamante en bruto. Estás hecho una piedra sin forma. Cuando tú vas a la iglesia y empiezas a estudiar la palabra de Dios y empiezas a asumir los retos que el enemigo te pone para que te desanimes y para que te salgas de las iglesias y para que empieces a tener desafíos y llega el desánimo espiritual, llega el desánimo
de todos los sentidos. Entonces el enemigo eso es lo que busca, ¿no? Con este tipo de sentimientos, de pensamientos. Y el aferrarte a las promesas de Dios, el aferrarte a que Dios está obrando en tu vida, el confiar en que aun a pesar de las tribulaciones, de los sufrimientos, de todo lo que nos acontece en nuestra vida actual, que confíes en que Dios está siempre ahí a la par contigo, ayudándote a resolver cada uno de los problemas y no bajar la guardia, ¿no? Mantenerte siempre firme para mí era así como que pues es que yo aquí estoy, ¿no? Y Dios no me responde, o sea, mantenerte firme es tener esa comunión con Dios, yo siempre lo he dicho de esta manera, si estás sufriendo por una situación difícil, vamos a hablar de pareja, ¿no? De esposo y esposa, y están teniendo problemas por algunas diferencias que tuvieron, de esta manera tú puedes platicar con Dios y decirle, bueno Señor, mira, pues tú estás viendo que mi esposa está un poquito, no sé, efusiva conmigo y la verdad es que siento que está siendo injusta y pues Señor, obra tú en ella o dime qué manera hacer para que no me dañe o no me haga todo este asunto, que no dude, que no me merme mi fe, Señor, ayúdame. De esa manera tú estás teniendo esa comunión con Dios y en algún momento cuando tú guardas silencio, Dios te va a responder de la manera que Él considere. Esta es la manera. A veces no entendemos los procesos de Dios y nos aferramos y le pedimos a Dios en el momento. Me hinco a orar y le digo, Señor, mira, pues mi esposa, estoy pasando esto con ella y me paro, pero sigo discutiendo con ella, ¿no? Esa no es la manera y no lo va a hacer. Lo ideal es que tú ores a Dios y que esperes su respuesta, que esperes de qué manera Él puede obrar en tu vida. Esa es la manera que Dios trabaja, cuando tú guardas silencio. ¿Qué tentación tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? Vamos a leer Salmo 125, 3 al 5. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que no son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, oh Jehová, llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. De repente esas injusticias que se cometen, y yo les voy a hablar dentro de la iglesia, injusticias que uno de pronto puede percibir dentro de la iglesia que dañan tu vida espiritual. Hablar de la vida secular, del mundo, de los que estamos fuera de la iglesia, que no pertenecemos a ninguna denominación, es de igual manera, pero no lo vemos tan grave, puesto que la conexión que tenemos con Dios no nos deja ver. Miren, cuando tú empiezas a ver, a leer, a estudiar la palabra de Dios, el enemigo empieza a ponerte cosas en tu corazón, en tu mente, para que te desanimes. Y les digo porque yo tengo ya 18 años prácticamente dentro de la iglesia adventista y si ustedes me preguntan cuántas han sido las pruebas, han sido muchas y suficientes para que yo esté fuera de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, no siendo un erudito de la Sagrada Escritura, porque yo no estudié teología, porque realmente yo no estaba preparado, simplemente dejé que algunos hermanos me instruyeran en la palabra de Dios, que me enseñaran de qué manera yo podía estudiar y así fue mi crecimiento, pero en el crecimiento de esta vida espiritual ha habido tropiezos. Yo veía situaciones donde hermanos de la iglesia cometían o decían o hacían cosas que a mí me afectaban, pero yo siempre entendí a quién quería servir. Yo siempre le dije a Dios, ok, no te conozco, pero quiero conocerte y de la manera que tú me enseñes quién eres. Nada más yo les he platicado que yo caí en la sala de esta su casa de rodillas y yo le dije, yo quiero un Dios vivo, un Dios que camine conmigo, un Dios que obre milagros en mi vida y, y las pruebas siguen cayendo, eso no ha terminado. Los hijos crecen, la familia sigue avanzando y los desafíos siguen llegando a mi vida. Eh, yo me aferro a Cristo y quiero confiar en sus promesas. Dice aquí, seguimos leyendo, les acabo de leer el Salmo 125.
Los hijos de Dios, y dice a continuación, dice, los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos y quizá se sientan tentados a seguir sus caminos. Simplemente el domingo tuvimos un convivio, ¿no? Ahí con la familia, y pues obviamente ustedes saben que en la familia siempre hay personas que toman, y no voy a juzgar este asunto, ¿no? Porque en algún punto de mi vida, en algún momento yo probé, yo estuve en ese ambiente. Me da vergüenza decirlo, y se los digo con esto porque me encontré con una situación donde estaba haciendo mucho calor. Fuimos a la ciudad de Tijuana y estaba haciendo mucho calor, y lo único que había para tomar era cerveza. Que se me antojaba, claro que se me antojaba, soy un ser humano, y en ese momento no se me antojaba porque yo sea tomador o porque me guste el licor, se me antojaba porque el calor que estaba haciendo, se antojaba tomar algo y no había otra cosa más que eso. Gracias a Dios no lo hice, ¿no? Pero les pongo esto porque de repente eh, dice aquí que los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos, y quizás sientan tentados por seguir sus caminos. Eh, Hay situaciones donde nos vamos a encontrar que vamos a ser tentados por el enemigo, que nos va a poner a prueba, y la fidelidad que tú tengas, esa estabilidad emocional, así como nos habla aquí del monte de Sión, dice que la tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad y apartarse por las sendas tortuosas. El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en la rebeldía junto con los pecadores impenitentes. Eh, yo siempre lo he dicho de esta manera. Yo tengo ahí por ahí escribí algo en Facebook que lo compartí, y siempre le di, pues puse ahí, no, esta liturgia, esta literatura. El problema nunca ha sido pecar. El problema siempre ha sido que aun cuando tú te das cuenta de que estás pecando contra Dios, no te apartes del pecado. Eh, todos somos, todos tenemos la tendencia esa a pecar, pero el problema aquí es que seguimos acariciando vez tras vez ese pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu debilidad? Solamente tú lo sabes. Yo lo único que te puedo decir ahorita es que te aferres a Cristo, que en el momento que tú te encuentres en esa tentación, o que tengas ese desafío, ¿no? De ver que a los que se portan más mal les va más bien que a ti, que aguantes vara, ¿no? Como dicen por ahí, que aguantes y que confíes en que Dios está probándote de alguna manera, de alguna situación que estás pasando con tu familia, con tus hijos, y que Dios va a restaurar en algún punto todo lo que el enemigo te ha quitado. En algún momento de mi vida yo fui al psicólogo, por situaciones que he tenido como familia, ¿no? Problemas que he tenido con la familia, con mis hijas, y yo platicaba acerca de que, o sea, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me dicen esto? ¿No? Esta psicóloga era cristiana, y me decía, si tú amas a tus hijas, siendo tú un hombre pecador, y quieres lo bueno siempre para ella, para ellas, para tus hijos, tengo un hijo hombre varón, dice, conti más Dios, o sea, Dios ama mucho más a tus hijos que tú los puedas amar. Entonces tienes que confiar en que Dios va a obrar ese milagro en tu vida, eso que tú estás pidiendo. O sea, Dios está al pendiente de ellos, mucho más que tú lo puedes estar, porque Él ama mucho más a tus hijos. Entonces eso me quedó así como que haciéndome eco en mi cabeza, y aprendí que aún en medio de las circunstancias, de todo lo malo que me pueda ir, tengo que confiar en que Dios va a restaurar todo lo que el diablo te ha quitado. Dios lo va a hacer, Dios lo va a restaurar, y probablemente no va a ser en este mundo, no, de pecado. Aquí va a ser sufrimiento, vamos a tener, se los he dicho muchas veces, destellos de felicidad, de dopaminas de repente ahí que llegan, cositas de que estás alegre, de que te emocionas, y eso es bueno, ¿no? Porque mientras estemos aquí también pues tenemos que tratar de disfrutar, sin dañar, sin perjudicar, sin hacer cosas malas, disfrutar a la familia, disfrutar lo que Dios te pone en tu casa, tu carro, sin endiosarte, ¿no? Sin darle prioridad a ese tipo de cosas.
El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en rebeldía junto con los pecadores impenitentes. Este es el llamado al pueblo de Dios para que permanezcáis inconmovible en la fe y la confianza en el Señor. Del mismo modo que el monte de Sión es un refugio inconmovible, es decir, aun cuando no entendemos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Por lo tanto, deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontraremos misterios que no podemos sondear. La dificultad reside únicamente en la debilidad y la estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado las escrituras suficientes pruebas de que éstas son de carácter divino. No debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. Tenemos que confiar en que Dios tiene el control y que Dios va a proveer en todo momento aquella necesidad que tú tengas siempre y cuando tú te sometas al yugo de Cristo. Contempla en todo momento esto que estamos hablando y vas a encontrar respuestas que Dios ha puesto para tu vida. Los saduceos y fariseos resolvieron conjuntamente hacer cesar la obra de los discípulos, pues demostraban su culpabilidad en la mente de Jesús. Poseídos de indignación, los sacerdotes echaron violentamente mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel pública. No sé si ustedes recuerdan este suceso. No se intimidaron ni se abatieron los discípulos por semejante trato. Al contrario, confiaron en el Dios del cielo. El poderoso gobernador del universo, por su cuenta, tomó este asunto del encarcelamiento de los discípulos porque los hombres guerreaban contra su obra. Por la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y dijo a los discípulos: id en tanto Id y estando en el templo hablando al pueblo todas las palabras de esta vida. Les dijo, o sea, yo los libero de la cárcel física, vayan a hablar las palabras de vida que os he dejado, les dice Jesucristo, ¿no? Es impresionante, es interesante de la manera que Dios trabaja y cómo nosotros nos desesperamos por esa eh, desesperación, ¿no? Que de repente los seres humanos tenemos que no confiamos en las promesas que Dios tiene. Poco antes de la crucifixión, Cristo había dejado a sus discípulos un legado de paz. La paz os dejo, dijo, mi paz os doy. Esta paz no es la que proviene de la conformidad del mundo. Cristo nunca procuró paz transgrediendo el mal. La que Cristo dejó a sus discípulos es la paz interior, es más bien interior. Es más bien exterior y había de permanecer para siempre con sus testigos a través de las luchas y contiendas. La paz que Cristo da, dice, la paz que dejó a sus discípulos es interior más bien que exterior, ¿no? Hace rato no lo leí bien y por eso les vuelvo a leer. ¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución a causa de Cristo? ¿Cuál fue la fortaleza? Consistió en la unión con un Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio, la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. De repente estamos en contienda y hablo siempre de la iglesia, ¿no? Porque he pensado últimamente que la iglesia de la Odisea es el pueblo de Dios, no todos aquellos que estamos esforzándonos.
Y cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea, yo creo que le está hablando al pueblo de Dios, a todos aquellos que están esforzándose por hacer su voluntad y todos los vituperios que recibimos dentro de la iglesia, todas las blasfemias de que alguien nos levanta falsos, que se suscitan circunstancias de problemas, de pleitos entre los mismos hermanos, porque si la hermana me dijo esto, porque si me miró mal, que si porque me dijo algo que no me gustó, y empieza uno a enredarse en situaciones que no deberíamos enredarnos, puesto que tenemos la cordura, la paciencia que viene de Dios, ¿no? Eh, el vituperio y la persecución han separado a muchos amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrentar por la verdad. Yo te amaré, dice, y me manifestaré en él, dijo Cristo en Juan 14:21. El creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de las verdades de la verdad. Está Cristo a su lado siempre, en todo momento. Dios es tu defensor, Dios es el juez que te va a defender. Cuando se ve recluido entre las paredes de la cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice: podrán matar el cuerpo, pero no dañarán el alma. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. El peligro de echar en medio de la prosperidad a través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar a la humanidad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa, la que debe ser llevada con cuidado. Esta imagen la traigo así un poquito. Voy a hacer una pausa aquí para poner un ejemplo de qué nos habla aquí, ¿no? Para extender un poquito más de lo que nos está hablando. Cuando tú llevas una copa vacía, ¿qué vas a tirar? ¿Qué vas a derramar? Nada, simplemente está vacía, está hueca, no tiene nada, y por lo tanto no hay nada que puedas perder en ese sentido, porque no tienes nada. Pero cuando tú llevas una copa rebosando que tiene y que corres el riesgo, es la que más tienes que cuidar de que no derrame una sola gotita. Así debe de ser nuestra vida espiritual, ¿no? Llevar nuestra vida con cuidado, porque el enemigo está al acecho, siempre está buscando el diablo a quien devorar, como león rugiente, como león con hambre. Está buscando siempre y no va a dejar no va a que tú cometas un error para que él pueda entrar en tu vida, ¿no? A hacer estragos él conoce tus debilidades, él sabe de qué manera puede dañarte. El enemigo sabe cuáles son tus flaquezas y va a atacarte en ese sentido, ¿no? Si tu debilidad es el licor, si tu debilidad son las drogas, si tu debilidad son la pornografía, si tu debilidad son las redes sociales, si tu debilidad son tus amigos, si tu debilidad son hay infinidad de cosas, ¿no? Que el enemigo va a buscar, porque él te conoce y sabe que no vas a caer en su juego. Dice que no es la copa que nos cuesta llevar, la copa vacía, sino la que rebosa, la que debes de llevar con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la persecución. A menos que tú estés aferrado, a menos que tú estés en esa comunión con Dios, a menos que tú estés
firme en tu fe, en todo lo que tú crees. Esa es la única manera que tú te vas a aferrar a las promesas. Es la única manera que Dios va a protegerte si el enemigo, el adversario de Dios está acechando a la humanidad. Pero si en ese momento tú eres tentado y si tú estás agarrado, es Dios el único que va a poder protegerte de todo esto. Mis amigos, hermanos, esta es la meditación que tenemos para esta mañana. Quiero leerles la promesa que tenemos de todos los días en Joel 3:16. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Solamente en Dios vamos a poder encontrar esta seguridad de que Él va a obrar en tu vida. Si tú te aferras, no va a ser fácil, nadie la tenemos fácil. Aun cuando tú ves a los líderes espirituales, pastores, personas que se preocupan por su familia, por su vida espiritual, tienen desafíos, tienen pruebas que el enemigo les pone para hacerles caer y muchos han caído, muchos hemos caído en las garras del enemigo, pero eso no quiere decir que Dios no te va a restaurar. Eso no quiere decir que Dios no va a perdonar tu pecado. Mientras tú te arrepientas y le digas, Señor, por favor, ayúdame, restáurame, Dios siempre va a estar ahí echándote la mano, pero tú no puedes estar jugando con el pecado siempre. El problema no ha sido pecar, sino que uno siempre está ahí acariciando este tipo de situaciones, no de pecados. Mis amigos, mis hermanos, les recuerdo, como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Suscríbanse al canal, denle like, compartan para poder seguir creciendo. Que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.